Vamos a iniciar nuestro tiempo de estudio. Les pido por favor que me acompañen en oración. Señor Dios y Padre nuestro, Dios Santo, cuál agradecidos estamos, Señor, porque hemos escuchado su palabra. Hemos tenido la bendición, Padre, de conocerle más profundamente y de saborear, Señor, las riquezas de su misericordia y de su gracia. Gracias, Señor, porque nos recuerda cuánto necesitamos y dependemos de usted. Señor, y reconociendo esta necesidad y dependencia que tenemos de toda su obra sobre nuestras vidas, respondiendo como sus hijos, Señor, ahora le solicitamos, Padre, que su Santo Espíritu continúe con nosotros y nos permita en este estudio, Señor, seguir conociéndole en otras áreas, en otros aspectos de nuestra existencia como sus hijos en este mundo, Padre. Le suplicamos que nos siga edificando, Padre. Y en especial, Señor, le suplico que su Santo Espíritu me permita presentar un mensaje claro y apegado a sus escrituras, Señor. Reconociendo que dependo absolutamente de usted, Padre. Gracias, Señor, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias, Señor, porque usted inclina su oído y atiende nuestras oraciones. Oramos con toda humildad, con toda reverencia y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, estamos en el cierre de este ensayo que estuvimos dedicando a la etapa del desarrollo humano que opera como esta transición entre el estado civil soltero y el estado civil casado. A esta breve etapa la llamamos noviazgo bíblico y la definimos como el periodo de tiempo necesario para que un hombre y una mujer integralmente maduros abandonen la casa de sus padres y unan sus vidas para servir y glorificar a Dios como una unidad. El capítulo anterior mencionábamos que un hombre y una mujer, sin presión y por su propia voluntad, deciden comprometerse para establecer un pacto matrimonial de por vida y desarrollándolo de acuerdo con la cultura del reino. Dicho de otra forma, un matrimonio se desarrolla sujeto y sometido a la voluntad del Señor. Para establecer este compromiso, los hijos de Dios ya se han ejercitado en los medios de gracia. Y porque conocen y sirven al Señor, van a estar buscando de manera personal y ahora dentro de este compromiso, estar creciendo en santidad, guardando los mandatos del Señor, guardando sus testimonios, sus instrucciones, las cuales conocen por medio de las Escrituras. Tomábamos como base, como sustento bíblico para hablar de este compromiso, la porción que se encuentra en Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 20. El noviazgo, el compromiso de José y María, los padres putativos de Jesús. La porción en el Evangelio dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sus sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. La Biblia expone con suficiente claridad que el compromiso que se hace entre un hombre y una mujer apunta a un pacto matrimonial. Dos personas integralmente maduras en el Evangelio se comprometen con toda seriedad, con fidelidad y con pureza. Tanto es así que el pasaje llama a los involucrados como esposos. José es identificado como marido y María es identificada como mujer, que es la misma palabra que se utiliza en Génesis 2 cuando Dios presenta a Eva a Adán y se la entrega como su mujer, como su esposa.
El noviazgo entonces es un compromiso solemne que apunta a un pacto entre dos personas y para toda la vida de este lado de la eternidad. Dios le cree a un varón que hace la pregunta. El Señor le cree a una dama que contesta esta pregunta de manera positiva y a partir de ese momento se inician los preparativos para la transición que va a culminar con la celebración de una boda. Lo que debemos de notar es la profundidad del compromiso que está apuntando al matrimonio. Ya mencionamos los títulos que se le dan a José y a María, pero también debemos de notar la solemnidad del compromiso en la forma en que José pretende romperlo cuando se entera que María está embarazada. El versículo 19 dice, y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Esa palabra, abandonar, es divorciarse de ella. El noviazgo es una etapa de transición que apunta al pacto, pero que no es el pacto. Porque aunque es serio y formal, no tiene todas las responsabilidades y tampoco tiene todas las libertades, todas las bendiciones que el pacto matrimonial implica. Así que puede romperse sin tener todas las repercusiones que existen en aquellos que ya firmaron un acta matrimonial y que ya han consumado el matrimonio. En este capítulo queremos exponer algunos motivos que pueden ocasionar la ruptura de este compromiso, o que cuando menos estos motivos deben de provocar una profunda consideración de lo que está sucediendo en el compromiso. Digamos que son alarmas a las que se les debe de poner especial atención. Sin embargo, queremos subrayar algunos argumentos antes de hablar de ellas. El noviazgo no es una etapa que tenga como objetivo conocer a una persona, para que con base en este conocimiento entonces se tome la decisión de casarse. El noviazgo no es como una nevería donde vas a llegar y vas a probar de muchos sabores hasta que después elijas qué sabor va a ser, de qué sabor va a ser tu nieve. Por esto, y siendo insistente, el compromiso de noviazgo apunta exclusivamente a culminar con un pacto matrimonial. Se debe de establecer cuando un hombre y una mujer se consideran a sí mismos integralmente maduros. Se debe de establecer después de mucha oración, de mucha meditación en la palabra de Dios, después de mucho ejercicio en los medios de gracia. Así que el objetivo de este capítulo no es presentar argumentos para que podamos terminar con un compromiso. No pretendemos promover la posibilidad de hacer y deshacer compromisos antes de llegar al matrimonio, pero tampoco queremos exponer, porque la palabra de Dios no lo enseña de esta forma, que el compromiso de noviazgo es inquebrantable. No se debe enseñar que cancelar un compromiso de noviazgo sea un pecado delante del Señor. Al contrario, buscamos que con una conciencia limpia, con base en una sana doctrina, este compromiso le dé la máxima gloria al Señor, ya sea culminando en un pacto, ya sea pausando el compromiso o incluso cancelándolo. Por esto reitero nuevamente, la propuesta para un compromiso de noviazgo bíblico, es decir, un noviazgo que se inicia para culminar en matrimonio, esta propuesta se expone cuando un hombre ha madurado en santidad para contraer matrimonio. Es decir, está listo y preparado para proveer, para proteger y para pastorear a una esposa en el camino de santidad y de acuerdo con la voluntad del Señor. Pero además está listo para proveer, proteger y pastorear al fruto de ese matrimonio. La respuesta a la propuesta de este varón
se da cuando una mujer ha madurado en santidad para ser la ayuda idónea de su esposo, acompañando o incluso oponiéndose a su marido conforme y rigurosamente celosa a la voluntad del Señor. Una mujer dice sí cuando está lista para desarrollar sus funciones, sujetándose y respetando a su marido, porque se somete a la voluntad del Señor. Pero los solteros maduros deben de ser conscientes de que por mandato de Dios van a unir su vida a otro creyente, es decir, a santos que están santificándose, personas que tienen una nueva naturaleza y que están buscando darle la gloria a Dios, pero son santos santificándose. Esto quiere decir que son personas que están luchando con su residuo de pecado, el que aún tienen en su corazón. Lo voy a decir claramente. Esposas, su marido va a pecar. Esposos, sus esposas van a pecar. No una vez al mes, diario. Bajo esta realidad, vamos a presentar una lista de comportamientos que retumban como una fuerte alarma que se debe de considerar profundamente y que además debe ser atendida a la brevedad. Vamos a presentar circunstancias que se deben de confrontar, incluso si son pecados, se deben de confrontar y se deben de llevar en un proceso disciplinario. Son circunstancias que no se deben dejar pasar y al atenderlas también se dará evidencia de la madurez espiritual de esas dos personas que están transitando hacia el pacto matrimonial. Vamos a ver la madurez o habrá evidencia de la madurez para resolver conflictos, porque se van a presentar. Y sostengo, la resolución puede ser que este compromiso se ponga en pausa o definitivamente se cancele. Veremos tres circunstancias que pueden poner en jaque el noviazgo bíblico, el compromiso que apunta al matrimonio. La primera de ellas es la corrupción de la pureza sexual. La segunda alarma son actitudes abusivas y o violentas. Y el tercer punto es estancamiento en el crecimiento en santidad. El compromiso matrimonial va a ser afectado porque los novios han perdido su propósito. Como leímos hace un momento, José estaba dispuesto a dejar a María porque creía que había cometido adulterio. El punto es que se pueden presentar circunstancias en las que es preferible poner una pausa en este proceso y si ambos están de acuerdo, trabajar para alcanzar la madurez necesaria. Porque el noviazgo, como cualquier otra etapa del desarrollo humano o como cualquier otra actividad de los hijos de Dios, debe de estar apuntando únicamente a darle la gloria al Señor. Y si esto no está sucediendo, es preciso, es urgente corregir el rumbo, aunque esto implique romper el compromiso. Como primera alarma, veremos la corrupción de la pureza sexual. La inmoralidad se puede presentar por parte de uno de los novios e incluso puede ser fuera del compromiso, fuera de este noviazgo. Lo que además de ser inmoral también sería un adulterio, pues el noviazgo demanda exclusividad y fidelidad. Sin embargo, el mandato para los hijos de Dios, para hombres y mujeres, es aguardar la pureza hasta el matrimonio. La intimidad está reservada y es una bendición exclusiva para los esposos. Y aún como esposos, la intimidad se debe de practicar con templanza y sobriedad. Así que en la etapa de noviazgo, cualquier tipo de insinuación o toqueteo impropio debe de ser detenido inmediatamente. No está de más decir que esto incluye pláticas indecentes. La inmoralidad es pecado delante del Señor desde el momento en que se piensa. Así que
Si uno de los novios pretende corromper la pureza de esta transición, debe de ser exhortado con todo el proceso de disciplina que conocemos en las Escrituras. Y si se niega a arrepentirse, si continúa con estas prácticas, no solamente se debe y se puede cancelar el compromiso, sino que además puede ser llevado a la iglesia y esto puede terminar incluso en una excomunión, en negar su fe. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, dedica una buena porción de este capítulo al tema de la intimidad y dice en el versículo 9 que se puede leer con un tono inclusive como absurdo de parte del apóstol, y dice a los solteros y a las viudas, que es bueno que permanezcan así, solteros y viudas, pero que si carecen de templanza se deben de casar, pues es mejor casarse que quemarse. El tiempo que dura el compromiso de noviazgo es determinado por los novios. Por esto es absurdo exponerse más de la cuenta a este tipo de tentaciones y es mucho más irracional pecar de inmoralidad. El problema de fondo es que se le ha dado la espalda a Dios para correr detrás de las propias iniquidades. Pecar de esta manera no tiene ningún sentido. Ya están comprometidos, ya recorrieron todo el proceso. Pecar de esta manera es como estar corriendo un triatlón y en los últimos 100 metros hacer trampa para llegar a la meta. Esto solamente hace evidente la falta de templanza y sobriedad. Hace evidente que esa persona no ama a Dios por sobre todas las cosas, que no está siguiendo a Cristo, pues no es capaz de negarse a sí mismo. Es evidente su falta de madurez en el Evangelio. Y lo que es peor, pone en duda si realmente tiene una relación con Dios. Y esto puede ser así para uno de los novios, pero incluso puede ser por parte de los dos. La inmoralidad puede parecer inocente para una pareja que se ha comprometido delante de Dios. Puede iniciar con pequeñas insinuaciones, con palabras que pueden ser inapropiadas, con roces accidentales, pero pronto se van a convertir en un gran incendio. Por esto los novios deben de evitar compromisos prolongados y durante este proceso de transición no deben de exponerse, no deben de provocar situaciones que los pongan en tentación. Como mencionamos en los capítulos anteriores, el anhelo de los novios por estar juntos es sano, pero será una bendición y además será integralmente placentero si se satisface bajo el orden, bajo el diseño y bajo la voluntad del Señor. La abstinencia es piadosa durante el tiempo de noviazgo. La intimidad es piadosa en el lecho matrimonial. Ambas formas, aunque de manera distinta, le dan la gloria al Señor con la obediencia de los hijos de Dios. Como segunda alarma, veremos las actitudes violentas o abusivas. Una vez más digo, el noviazgo es un tiempo de transición. Hay un compromiso serio y formal que demanda fidelidad y exclusividad delante de Dios. Esto quiere decir que como siervos del Señor, los novios se someten a la voluntad del Señor y desarrollan esta transición bajo los mandatos bíblicos. Quiere decir que el novio no es dueño de la novia, ni la novia es la domadora del novio. Durante el desarrollo del compromiso de noviazgo, el varón no tiene autoridad sobre la dama. Si como maridos no podemos exigir el sometimiento y sujeción de una esposa, mucho menos en calidad de novios. La esposa tiene el mandato de sujetarse al marido hasta que viven bajo el mismo techo. Los varones deben de tener muy claro que no son dueños de una mujer. Ese de que se pone en el apellido
no indica una propiedad, indica que delante de Dios, varón, tú eres responsable de esa mujer. Y si Dios permite, los frutos que llevan esos apellidos, los dos, implican responsabilidades de ese matrimonio, incluso para las autoridades civiles. Por eso nos registran con los dos apellidos. Varón, debes de ser consciente de que se te pedirán cuentas por esta familia, no por los pecados que haya cometido tu esposa o tus hijos. Te van a pedir cuentas por la forma en que desarrollaste tus funciones, es decir, por la forma en que protegiste a estas personas, por la provisión que suministraste y por el pastoreo con el que guiaste. Pedro dice en su primera carta, dirigiéndose a los esposos, que deben de honrar a sus mujeres como vasija frágil, no por la debilidad de una dama, sino por el altísimo valor que tienen para el Señor. Ellas son coherederas de la gracia de la vida. Ese valor lo tienen no por ser esposas, sino por ser mujeres. Por lo tanto, el trato del novio debe ser igual o incluso mucho mayor durante esta etapa. Porque antes de ser la esposa de alguien, es la hija de un padre. Y es la hija de un padre. Y en primer lugar, digo padre con P mayúscula. Me refiero al Señor Todopoderoso. Así que, varón, debes de saber que estás comprometido con una hija de Dios. Y a Él le vas a responder. Pero también es la hija de un padre con P minúscula. Y aunque está comprometida, aún está bajo la sujeción de alguien más. Si ella no ha salido de casa, está sujeta a sus padres y son ellos quienes deben de estar velando por su santidad en todo sentido. Aún si la dama vive de manera independiente, sus padres, sus hermanos biológicos e incluso los pastores y la iglesia tendrán el deber moral de estar cuidando y velando por la santidad de esta dama, de esta hermana en Cristo. Recordemos que para llegar a este compromiso, los padres dieron consejo a sus hijos, entonces tampoco van a estar oponiéndose o resistiéndose o estorbando en el desarrollo de esta transición. Van a estar cuidando la pureza y la santidad, pensando en que este compromiso debe de avanzar. De manera que el novio, por amor a su novia, debe de guiarla para que honre a sus padres. Lo hará respetando y honrando las reglas que la casa de la novia tenga, solicitando permisos para poder salir, respetando la hora de salida y la hora de llegada. Porque en la manera en que esta dama honre al padre y se sujete a la autoridad de esa casa, va a marcar el rumbo de cómo lo hará en su matrimonio. Pero de igual manera, la novia, aunque no está obligada a sujetarse, debe demostrar un respeto en el trato que da a su novio. Esto no quiere decir necesariamente que le va a hablar de usted. Quiere decir que será respetuosa en la manera en que se dirige, en la manera en que lo mira y en las actitudes para con este caballero. Mujeres, tienen un valor incalculable. Son la ayuda perfecta. Tienen dones y capacidades que las hacen sumamente eficientes. Pero todas estas virtudes van a ser una bendición en su vida y en el desarrollo de su matrimonio y en el desarrollo de su familia si están sujetas a Dios. Esto quiere decir que van a estar sometidas a sus maridos, tratándolos con respeto. Al varón le fue dada la función de guiar. Mujeres, no trates de tomar su lugar. Dios les dio fortaleza. No trates de domarlo. Estoy seguro que puedes hacerlo.
pero no debes hacerlo. Tal vez nos cueste un poco más de tiempo llegar al objetivo. Lo reconozco, pero mujeres, sean pacientes, vamos a llegar. No le hagas caso a tu esposo, hazle caso al Señor. Así que por tu propia voluntad, obedece el mandato divino. Sométete y respeta a tu marido. Mostrar respeto no es señal de debilidad, es evidencia de madurez. Mostrar respeto elimina las exigencias y presenta sugerencias. Elimina los reproches y en cambio da palabras de ánimo y aliento. Si la dama puede ser respetuosa cuando no está mandada y obligada a hacerlo, lo será con mucho mayor facilidad cuando el pacto ya se haya establecido. Durante la transición va a haber desacuerdos, va a haber conflictos, pero estos deben de ser resueltos como lo que son dos hermanos en la fe que están sujetos a la voluntad de Dios, que están sujetos a las autoridades de una iglesia. Tenemos la palabra de Dios para poder resolver conflictos. Tenemos la gracia abundante en nosotros para poder perdonar pecados. Pero cualquier tipo de abuso, de chantaje, de berrinche, cualquier tipo de manifestación violenta, ya sea emocional, verbal y por supuesto física, es una gran alarma que debe llevar a los siervos del Señor a considerar poner una pausa por el tiempo que sea necesario para tratar con este tema, incluso para tratar con este pecado. Porque el pecado sigue corrompiendo. Porque si estas expresiones del temperamento, que se pueden presentar como demandas, como quejas, como berrinches, como chantajes, no se confrontan con la palabra de Dios, puedes tener la seguridad de que no se van a detener, puedes tener la plena seguridad de que van a empeorar, lo que pone en riesgo la integridad física de los cónyuges e incluso de los hijos. Como tercera alarma, como alarma número 3, veremos que también lo es el estancamiento en santidad. El tiempo de noviazgo es un tiempo para glorificar a Dios. Por lo tanto, es un tiempo que se debe de aprovechar por los involucrados para estar creciendo en santidad. Así que si no está sucediendo, es una gran alarma que indica que esta relación está en problemas. Y en este punto no estoy hablando de cometer pecados. Estoy hablando del propósito con el que existe cada creyente. Seguir madurando a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. Los hijos de Dios estamos en un proceso de santificación continuo y constante de este lado de la eternidad. Un hombre y una mujer que han decidido comprometerse para unir sus vidas en un pacto matrimonial, lo han hecho porque a la luz de las Escrituras han alcanzado cierto grado, cierto punto de madurez, pero deben de ser conscientes de que el proceso de santificación es continuo. No somos un producto terminado. Lo que es más, las nuevas funciones y responsabilidades dentro del matrimonio demandan aún mayor madurez. Por lo tanto, demandan una mayor dependencia a los medios de gracia, que son precisamente las actividades que provocan este crecimiento en santidad en los hijos de Dios. Si no se están ejercitando, practicando de manera disciplinada, ordenada y sistemática, no solamente habrá un estancamiento, sino que además puede haber un retroceso. Esto es así para cada creyente y lo es para cada etapa en el desarrollo de un hijo de Dios. Esto quiere decir que la etapa de transición, la etapa de noviazgo, también debe ser un tiempo de crecimiento en santidad. Los hijos de Dios están llenos del Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad habita en sus corazones. Es por esto que aquellos que han sido sellados, que aquellos que han nacido de nuevo,
están también llenándose de la palabra de Dios. Existen y se sujetan en obediencia a las Escrituras y están infinitamente agradecidos por la misericordia y gracia que han recibido, y por lo tanto su adoración es constante delante del Señor. Esto no cambia ni se pone en pausa durante el tiempo de noviazgo. Al contrario, el novio debe ser consciente de que una de sus funciones como esposo va a ser pastorear a su futura esposa con la palabra de Dios. Así que va a aprovechar cualquier oportunidad para meditar con ella en las Escrituras. Él quiere saber en su noviazgo si ella lo va a seguir por el sendero y al ritmo que está marcando. La novia debe ser consciente de que un varón maduro en el evangelio y que se está llenando de la palabra de Dios la va a guiar a ella, y si el Señor permite, a sus hijos, a los lugares donde se encuentran los verdes valles. Además lo hará de una manera segura y edificante, así que ella va a estar aprovechando cualquier oportunidad para meditar en la Escritura. Lo hará en compañía de su novio. Ella quiere saber a dónde la va a guiar este pastor. De igual forma, los novios deben de estar orando en todo tiempo, mucho más cuando están juntos. En primer lugar, van a orar para ser conscientes de que en ese tiempo que van a compartir, lo van a hacer delante de Dios. Cuando oran, van a colocar al Señor en medio de ellos. Y este es un muy buen ejercicio para alejar las tentaciones que puedan andar rondando sus cabezas. Pero más allá de esto, el tiempo de oración hace más cercana y fortalece la relación. Van a estar orando el uno por el otro, intercediendo el uno por el otro, lo que implica necesariamente que se conocen más íntimamente. La oración se hace con reverencia a Dios, conscientes de nuestra posición como siervos del Señor, lo que le permite al novio reconocer a la novia como una hija de Dios, lo que le permite a la novia reconocer al novio como aquel que la va a pastorear. Los hace crecer y ejercitar la piedad y el temor. Muestra pureza cuando son reverentes delante del Señor. Compartir las oraciones implica compartir con humildad nuestro ser, porque orando exponemos nuestros anhelos, nuestros planes delante de Dios. Nos sintoniza a la voluntad de Dios y sintoniza las voluntades de los novios a la voluntad de Dios. Pero también da la oportunidad de conocer las luchas que tienen cada uno. Y este conocimiento le permite a los novios estar atentos el uno por el otro, ayudando a evitar circunstancias en las que puedan tropezar, acompañando en el camino de arrepentimiento para llegar hasta el Señor. También es importante observar la manera en que están santificando, guardando el día del Señor, viendo la manera, observando la manera en que se preparan para celebrar este día, desde la hora que llegan al servicio hasta la hora en que dejan a la iglesia, pero también observando la manera en que se está adorando, en la manera en que se está sirviendo, incluso observando la manera en que se está diezmando y ofrendando a la iglesia. El Día del Señor permite a los novios observar el desarrollo y la dinámica de otros matrimonios de la comunidad. Les permite aprovechar a sus hermanos para pedir consejos. Es un mandato para la iglesia ver por las nuevas generaciones. Entonces, el Día del Señor se convierte en un buen campo de entrenamiento y además seguro para que el novio y la novia practiquen las funciones que van a asumir en el matrimonio. Estamos hablando de santificación, por eso estamos hablando de los medios de gracia, porque como ya mencioné, no quedan anulados en el tiempo de transición. Los novios llegan a la etapa de noviazgo con cierto grado de madurez,
pero no debe ser el mismo grado de madurez con el que llegan cuando firman el acta de matrimonio. Debe de ser mayor, nunca menor. Y no estoy hablando de una medida. No estoy diciendo que se deben de crecer tantas unidades de santidad para casarse. Es más, no estoy diciendo que están pecando si no las alcanzas. Pero se debe de considerar que el noviazgo bíblico es una 4T. No me refiero al movimiento político. Me refiero a que es un tiempo de transición tremendamente trascendente. Ya no serán dos, sino una sola carne. Hay toda una transformación, hay una nueva manera de existir y de servir al Señor. Eran dos individuos y ahora son una sola carne. Si verdaderamente se están ejercitando en la piedad y en el temor al Señor de manera individual y como futura unidad, entonces es natural que haya un cambio radical en la manera en que van a servir en el extendimiento del reino. Lo lógico es que la práctica y el ejercicio disciplinado de los medios de gracia se haga evidente en el carácter de los novios, se haga evidente en el carácter de esta nueva unidad y los esté capacitando para esta nueva etapa. El Espíritu Santo nos ha dado virtudes y dones necesarios para servir en el reino. Es nuestra responsabilidad cultivarlos. Por esto es una gran alarma que durante el tiempo de noviazgo haya un estancamiento en el crecimiento en santidad de los novios, porque esto revela que la práctica de los medios de gracia se ha puesto en pausa. Lo que podría parecer poca cosa, pero debes considerar que esos novios no estuvieron como piedras durante el tiempo de compromiso. Me refiero a que no estuvieron sin hacer nada. Esos novios estuvieron invirtiendo el tiempo en algo. Por lo tanto, ese algo estuvo llenando sus mentes. En ese algo estuvieron invirtiendo su fuerza y entonces ese algo fue lo que moldeó el carácter de los novios. Y ese algo es lo que se van a llevar al pacto matrimonial, a la nueva célula que se ha creado. El estancamiento en santidad va a provocar fallas, pequeñas diferencias que a mediano o largo plazo van a causar tremendos conflictos. Son desviaciones que en el noviazgo pueden parecer muy pequeñas, pero que en el matrimonio se van a manifestar con una mayor magnitud. La pregunta realmente importante no es si los practicaste. La pregunta de fondo es por qué no existe el deseo de estar practicando los medios de gracia dentro de esta relación. ¿Por qué no existe el deseo de ejercitarse en la piedad y en el temor del Señor? ¿Acaso son de la Odisea? ¿Acaso no los necesitan? Si esta disciplina en la gracia no estuvo dentro del compromiso de noviazgo, difícilmente lo estará en el desarrollo del matrimonio. Y por supuesto que los esposos pueden arrepentirse. Es más, están llamados a arrepentirse. Están llamados a comenzar a practicarlos. Pero si esto no está sucediendo en el tiempo de noviazgo, es una alarma que se tiene que atender porque es una evidencia de que falta madurez. Lo digo una vez más, el objetivo de este capítulo no es definir, no es enumerar puntualmente las acciones, los argumentos que nos permiten romper el noviazgo. Queremos exponer la seriedad de esta etapa delante del Señor. Debemos darnos cuenta del enorme espacio que las Escrituras le dan a los hijos de Dios con respecto a este tema. Porque los requisitos son increíblemente básicos. Los requisitos bíblicos son increíblemente básicos.
el pacto matrimonial se establece entre un hombre y una mujer integralmente maduros. No más. El mandato que la Biblia nos da es solamente uno para escoger una pareja. El pacto matrimonial se debe establecer entre un hombre y una mujer que han puesto su fe en Jesucristo y lo llaman Señor y Salvador. Y esto es todo lo que el Señor requiere de sus siervos para unir sus vidas en un pacto matrimonial. Todo lo demás que hemos expuesto durante este ensayo tiene que ver con las evaluaciones personales de cada creyente que han sido filtradas con la palabra de Dios, con la meditación en las Escrituras, para que podamos determinar nuestro grado de madurez en santidad para iniciar este tiempo de transición, conociendo las funciones, las responsabilidades que corresponden al varón, que corresponden a las damas. ¿Cómo las vamos a practicar incluso antes de estar casados? Las Escrituras nos permiten conocer el objetivo del matrimonio y cómo se va a desarrollar, pero Dios no estipula una edad para casarse. Dios no dice que debes de tener determinada cantidad de dinero, determinada cantidad de bienes para que entonces te puedas casar. No dice absolutamente nada acerca de razas, de color de piel, si es güero o moreno, si es fuerte, chaparro. No dice nada acerca de un estatus, ni social, ni intelectual, ni económico. El Señor verdaderamente nos da la libertad de elegir con madurez y de manera voluntaria con quién, cuándo te vas a casar. Pero una vez que lo haces, Dios se lo toma sumamente en serio y pide esta misma seriedad de sus siervos. No es agradable al Señor que sus hijos estén pasando de un pacto matrimonial a otro, así como no lo es que estén pasando de un compromiso de noviazgo a otro. El divorcio no es un mandato en la ley como lo creían los fariseos. Jesucristo dijo que el divorcio es una concesión que Dios le da a su pueblo por la necedad, por la dureza de sus corazones. Así que lo digo nuevamente, considera muy bien si estás listo para servir al Señor en un pacto matrimonial. Considera muy bien a la persona con la que te vas a comprometer y considera muy bien las alarmas durante este compromiso. No pases por alto ni toleres pecados. No lo hagas por tu bien. No lo hagas porque conviene a tus intereses o a tu relación. Hazlo por obediencia. Los pecados se confrontan. Se llama al arrepentimiento porque ofenden la santidad del Señor. La palabra de Dios nos hace responsables a los siervos del Señor a hacer la exhortación, a llamar a nuestros hermanos cuando están pecando. Esta responsabilidad está implícita y aplica también para el tiempo de noviazgo. La exhortación se debe de hacer, el proceso de disciplina se debe de llevar hasta llegar al arrepentimiento o hasta sus últimas consecuencias, porque es necesario rescatar a un hermano de la desviación que ha tomado del camino de santidad. Aunque esto implique pausar o de plano terminar con un compromiso de noviazgo. Si estás escuchando alarmas, acércate a tus padres, consulta a tus pastores, comienza un proceso de consejería para que juntos busquen la manera en que se pueda dar la máxima gloria a Dios. A veces será avanzando, otras veces será estando quietos, otras más será retrocediendo, pero siempre sujetos a la voluntad del Señor y por lo tanto con toda seguridad resguardados en sus manos. Los novios deben ser conscientes de que no son el Espíritu Santo.
Por lo tanto, no pueden cambiar el corazón de nadie, ni siquiera el suyo propio. La madurez en el Evangelio se alcanza con el ejercicio constante y disciplinado de los medios de gracia y se avanza de manera personal, confiando en que Dios es quien hace la buena obra en cada una de sus ovejas. Es muy probable que estas circunstancias solamente puedan ser observadas por los novios. Por eso recuerden, aquellos novios o aquellos que van a iniciar un proceso de noviazgo, que antes que el compromiso con esa persona, tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios, tú eres un esclavo de Cristo. Antes de ser novio, eres un hijo de Dios. Antes de ser novia, eres una hija de Dios. Así que debes de estar dispuesto a ser fiel al Señor antes que a ese compromiso. Si en verdad eres un creyente maduro, si en verdad amas a esa persona como para pasar el resto de tu vida con ella, entonces tu deber es confrontarla contra su comportamiento pecaminoso y animarlo a que cada cosa que hagan apunte a darle la máxima gloria al Señor. Esta es la mejor manera de cimentar un matrimonio. De otra manera, lo vas a estar saboteando desde antes de que empiece. El mandato para cada hijo de Dios es extender el reino. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres, fuimos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Algunos van a servir al Creador desde el matrimonio. Sin embargo, habrá otras personas que servirán a Dios permaneciendo solteros. Así que como un anexo a este ensayo, veremos qué dice la Escritura acerca de las personas que deciden permanecer en este estado civil, solteros. Pero esto, si Dios permite, lo veremos la próxima semana, cuando cerremos ya este ensayo. Por lo pronto, les invito a que oremos. Señor, Dios y Padre nuestro, bendito Dios, cuánto dependemos de usted. Cuánta necesidad tenemos de su gracia y de su misericordia en cada momento de nuestra existencia. Cuán agradecidos estamos, Señor, porque usted nos permite conocer su voluntad, conocer nuestro pecado, conocer nuestras limitaciones, pero también conocer la forma en que podemos caminar en santidad, conocer la forma en que podemos agradarle, conocer la forma en que podemos santificarnos y darle la gloria, conocer la forma en que verdaderamente podemos ser felices desde ahora y para siempre, viviendo con fidelidad y celo a su palabra y su voluntad. Gracias, Padre, porque usted nos sostiene, porque usted nos capacita, porque usted nos enriquece, Señor, cuando estamos sometidos y sujetos a su voluntad. Gracias, Señor, por atender nuestro llamado. Gracias, Señor, por rescatarnos de la condición en la que vivíamos y de vestirnos, Señor, con dignidad. Permítanos, Padre, que cada acción, cada obra, cada palabra que digamos o que hagamos en cualquier área, en cualquier actividad, Señor, esté apuntando solamente a darle la gloria que usted merece. Oramos con toda humildad y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias. Puede estar aquí.